Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta es lección número 36 y como pueden ver aquí, vamos a continuar viendo las leyes sobre el daño a la propiedad. Esto es la continuación de la lección previa a esta lección número 35. Así que estamos terminando esta sección y lo hemos dividido en estas dos partes. Estaremos comenzando en el verso 7 y veremos hasta el verso 15. Entonces esto va a ser una lección un poco más corta porque no estamos viendo tantos pasajes, pero sí estamos dando comentarios de esta última sección que tiene que ver con, una vez más, las leyes sobre el daño a la propiedad. Así que vamos a comenzar y veremos lo que la lección continúa diciéndonos aquí en el capítulo 22, verso 7. Bueno, al ver esto, versos 7 al 9, vamos a considerar, en esta sección van a haber cuatro casos en las que se habla de la propiedad, diferentes clases de propiedad, eh, los problemas y las dificultades podemos decir que resultan en la propiedad, la pérdida de la propiedad. Hay cuatro casos en particular en estos versos, así que los versos 7 al 9 tocan esta primera categoría o primera clase de propiedad que se pierde, se daña, se roba, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Verso 7 dice: Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Muy bien. Vemos esta primera parte, pues, o primera categoría. Dice aquí, si alguien le entrega a su prójimo algo de valor, propiedad, para que guarde, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, yo tengo algunas cosas de plata o joyas o algo que quiero que mi prójimo guarde para mí, ¿verdad? Mira, te entrego esto, cuida de ello, ¿verdad? Y asegura que todo esté bien con mi propiedad, las cosas que te entrego a ti para que tú guardes, para que tú protejas, ¿verdad? Es como nosotros hoy en día poniendo dinero en el banco, le entregamos el dinero al banco confiando de que pues está seguro en el banco. Bueno, esto era algo muy semejante. Pero dice, y aquí se ve el daño de la propiedad, porque dice que en el caso que el hombre que está guardando los bienes, un ladrón entra a su casa y se lo roba, ¿verdad? Alguien está cuidando dinero que le he dado y entra un ladrón y se lo lleva, se lo hurta, se lo roba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dos casos. Si se halla el ladrón tiene que pagar doble la cantidad de valor de lo que se llevó, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la sección pasada. El ladrón es responsable a pagar dos veces lo que robó, ¿verdad? Entonces, el valor de lo que se robó y una vez más por ser ladrón, el doble. Pero verso 8 dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa tiene que ser presentado ante los jueces y los jueces van a determinar si es que el dueño de la casa, el prójimo, el amigo, el vecino del hombre, es quien se llevó la propiedad, ¿no? Entonces, este es otro caso en el sentido de que la persona que está cuidando las propiedades o las cosas, ¿verdad?, de valor para alguien más, tiene que básicamente probar que él no se lo llevó. Entonces, esto de entregar bienes a alguien más para cuidar siempre es algo importante, ¿no?
La persona quien acepta esa responsabilidad está arriesgando en parte su reputación, pero también la posibilidad de que él tenga que pagar si él pierde la propiedad o alguien se la roba, ¿verdad? Entonces, este es el primer caso de leyes que tienen que ver con la pérdida de propiedad o el daño a cosas de valor, ¿no? Vamos a ver el segundo ejemplo que se presenta aquí, versos 9 y en adelante, hasta el verso 11, dice, en toda clase de fraude, sobre buey, asno, oveja, o vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces. Y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Bueno, este caso es muy semejante al primero, ¿verdad? Pero básicamente es cuando alguien dice, esto me pertenece a mí, y se pone aquí, por ejemplo, animales, y alguien más dice, no, esos son míos, ¿verdad? Y hay este conflicto entre dos personas, de a quién le pertenece la propiedad. Y vemos aquí en el verso 9 que se menciona la idea de fraude, ¿verdad? Alguien le está tratando de robar o quitar o cometer fraude contra su prójimo en forma de robarse o quitarle algún animal o animales, ¿verdad? Entonces la regla aquí dice que tienen que ir ante los jueces y ahí se va a determinar de quién es qué. Y el que queda condenado tiene que pagar el doble. Notamos esta última frase aquí, pagará el doble a su prójimo. Entonces vemos que cuando alguien está robándose algo, ya sea un ladrón que entra en la casa de otra persona, el ladrón tiene que pagar 2 veces o el doble, ¿verdad? Como ya vimos acá arriba en el verso 7 en adelante. Y aquí, cuando hay conflicto entre dos personas y una persona está tratando de cometer fraude, esa persona también tiene que pagar el doble, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ver aquí, más que todo, con estos dos primeros ejemplos, en esta sección de daño a propiedad o la pérdida de la propiedad, es la responsabilidad de la persona quien ha cometido la ofensa, en este caso de robar o intentar a robar. Esa persona es responsable para pagar el doble, ¿verdad? Y esto es muy importante porque establece la idea de respetar la propiedad de otras personas. Las cosas de alguien más son de aquella persona. Yo debo respetar que esa no es mi propiedad. Le pertenece a alguien más, ¿verdad? Y esto forma la base de la ley en la sociedad, que no, que estas cosas son la propiedad de estas personas y todos los demás debemos respetar a esa propiedad que pertenece a otra persona, ¿no? Hoy en día es lo mismo. A nadie le gusta que alguien más venga y trate de quitar de uno lo que es de uno, ¿verdad? Porque se involucra trabajo, esfuerzo, a veces compramos cosas y pues cuando se paga un precio ya llega a ser nuestra propiedad. Y eso se debe respetar entre las personas. Entonces la ley de Dios busca el respeto de la propiedad de cada persona y que los seres humanos nos respetemos de tal forma que decimos, esta es su propiedad, esta es la mía. Y cuando se llega a violar eso y se comete daño a la propiedad o pérdida o robo, entonces se tiene que pagar por eso, ¿verdad? Porque la propiedad tiene un valor, claro. Bueno, en la sección que sigue vemos dos otros casos o ejemplos donde todavía se habla más acerca de la propiedad. Vamos a ver. Dice, si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere
estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas, si le hubiere sido hurtado, resarcirá, a su dueño. Si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Bueno, una vez más, vemos aquí esta combinación de cosas. Otra vez, el ejemplo es, yo le entrego a alguien más un animal para que me lo guarde. Proteja mi animal. Tal vez puede ser caso cuando alguien estuviera viajando y necesita que alguien más guarde sus cosas, ¿verdad? Mientras que la persona esté fuera. Entonces aquí se está hablando de animales, pero ¿qué pasa si en el cuidado de alguien más mi animal muere? ¿Verdad? Y estos son los casos que se presentan aquí. Si alguien se lo lleva sin nadie ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, los dos tienen que ir a la corte y estar bajo juramento a Jehová, ¿verdad? Es como nosotros hoy en día, cuando se nos dice, ¿verdad?, que nos van a poner bajo juramento para decir la verdad. Levantamos la mano y decimos, sí, vamos a decir la verdad, ¿verdad? Eso es la situación aquí en el verso 11. Y el dueño puede decir, yo no me llevé tus cosas, tu animal, tu buey, tu oveja, ¿verdad? No sé qué le pasó, pero yo no me la llevé, ¿verdad? Entonces dice, el dueño lo aceptará y no tendrá que pagar. Entonces, esto merece algo de respeto y confianza entre vecinos o prójimos. Yo confío en ti, te entrego mis cosas, en este caso animales, para que las guardes, y algo sucede y se pierde mi propiedad, mi oveja, lo que sea. Yo voy a confiar en ti que estás diciendo la verdad. Claro, a veces llega hasta el momento de ir a la corte para ver y probar. Por eso dice que aquí tienen que entrar los dos bajo juramento ante los jueces, ¿verdad? Verso 12, pero aquí se dice, si le hubiere sido hurtado, entonces el animal vuelve a su dueño, pero si el animal fue destrozado por una fiera, ¿verdad? Es decir, por otra bestia, vino un lobo y atacó la oveja y la mató, entonces el dueño puede recibir testimonio, es decir, la persona que estaba cuidando puede presentarle, por ejemplo, el cuerpo de la oveja y decirle, mira, fue destrozada por una bestia, aquí está la parte del cuerpo que queda, que sobra. Entonces, en ese caso, la persona no tiene que pagar, ¿verdad? Y esa es la última parte aquí. Entonces, estos versos, este caso demuestra que a veces la persona no tiene culpa. La persona que está guardando algo puede estar sin culpa si las cosas estaban fuera de su control. Vino una bestia y una fiera y destrozó la oveja que yo estaba cuidando para ti. En otros casos, yo soy responsable porque no guardé lo que me entregaste, ¿verdad? Una vez más, no es tanto y solamente la pérdida de propiedad, sino la confianza y el tratamiento entre vecinos y prójimos. Si yo actúo honestamente en cuidar tu propiedad, en todo lo posible que yo puedo hacer, ¿no? Es muy importante poder ver todo esto y pues por eso estas leyes son importantes. Entonces, estos cuatro casos demuestran cómo es que la propiedad de uno puede ser dañado o puede ser afectado por otras personas y como ya hemos visto demuestra en verdad la importancia de cuidar, ¿verdad? De la mejor forma que podemos la propiedad unos de otros.
Bueno, el último caso aquí, verso 14 al 15, vemos la última posibilidad. Cuando dice, pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Y si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Entonces, una vez más, el último caso aquí habla acerca de una bestia prestada. ¿Cuántas veces hemos prestado algo a alguien más y algo le pasa a la cosa que le prestamos, verdad? Ese es el caso aquí. Yo necesito un buey, no tengo un buey, le pido prestado a mi vecino, el vecino dice, sí, te presto mi buey, pero ¿qué pasa? Su buey muere en mi cargo, entonces yo soy responsable pagarle por la pérdida de su propiedad, ¿verdad? Su buey en este caso. Por eso dice aquí, el dueño tiene que recibir pago. Yo le pago al dueño porque la bestia murió en mi cuidado. Pero vamos a decir, verso 15, si el dueño está conmigo y me está prestando su animal, pero el dueño está presente y el animal muere, entonces yo no tengo que pagar nada porque el dueño está allí, ¿verdad? Yo no he hecho nada mal. Y el dueño puede ver que su bestia murió, ¿verdad? Ahí y no hay ningún conflicto. En el caso que se alquilaba una bestia, entonces recibía el precio del alquiler. Entonces, una vez más, todos estos casos demuestran cómo es importante guardar bien la propiedad de otros cuando está en nuestro cuidado. Podemos ser responsables y podemos ver cómo esto se aplica aún hoy en día, la importancia de respetar la propiedad de otros y de pagar cuando nosotros somos culpables en algún caso, ¿no? Así que vamos a resumir lo que estamos hablando en estos principios de daños a la propiedad. Número uno, el pueblo de Dios debe cuidar unos de otros en su persona, pero también en su propiedad, ¿verdad? En otras palabras, lo que estamos viendo en toda esta sección es el cuidado que debemos prestarle a respetar a otras personas en su persona, pero también en su propiedad, como ya hemos estado hablando. Las dos cosas son importantes. Yo te respeto a ti y respeto las cosas que son tuyas, ¿no? Y eso es el número dos aquí. Se debe respetar las personas y la propiedad de otros. Entonces, otra vez, reconociendo que ciertas cosas le pertenecen a otros y otras cosas nos pertenecen a nosotros. Vemos también otra vez en esta sección lo importante de tratar a los criminales de una forma que ellos son responsables para pagar el doble ante la ley. Cuando alguien comete una ofensa contra la ley, en este caso roba o daña la propiedad de otros, deben pagar el doble, ¿verdad? Como dijimos antes, una vez por el valor de lo dañado y otro por ser, en este caso, ladrón, ¿verdad? Número 4, entregar posesiones a otros para cuidar conlleva una gran responsabilidad personal. Sí, es cierto, cuando nosotros entregamos a algo de valor al cuidado de alguien más, eso es una gran responsabilidad. Para mí, porque yo confío en ti, que vas a guardar lo que te entrego, vas a cuidar de ello, ¿no? Y en el otro lado, la persona quien recibe esa responsabilidad, pues sí, tiene una gran responsabilidad de cuidar y asegurar que estamos haciendo todo lo necesario y posible para proteger la propiedad de nuestro vecino, de nuestro prójimo. Y eso nos trae una clase de pregunta aquí al final. ¿Cuánta confianza se debe tener entre vecinos y prójimos? Yo confío en ti para entregarte algo de valor para que cuides por mí. Tengo esa confianza contigo
Y si la otra persona tiene confianza en decir, sí, acepto la responsabilidad, yo te voy a ayudar de esta manera, ¿verdad? Hay cierto riesgo cuando se trata de propiedad. Accidentes pueden pasar, pérdidas pueden pasar, daños pueden pasar. Y refleja muy bien, en verdad, cuánta confianza debemos tener unos con otros. Entre la nación de Israel se debía respetar porque eran israelitas, eran parte del pueblo de Dios. Hoy en día podemos hacer la misma comparación. ¿Cuánta confianza tenemos en nuestros hermanos de la iglesia? Podemos confiar en ellos. Podemos entregarle algo de valor para que cuiden para nosotros o no confío tanto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que debemos tener unos con otros? Eso en verdad es de lo que se está hablando aquí en estos ejemplos de la propiedad. Así que sí tienen que ver con nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Porque todo esto refleja respeto y cuidado y confianza que debemos tener unos con otros, de actuar de la mejor forma, de actuar con honestidad y de actuar con cuidado de mi prójimo y de la propiedad de mi prójimo. La pregunta que Caín le hace a Dios cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde diciendo ¿soy yo el que debo cuidar a mi hermano? Y la respuesta es sí, porque somos hermanos, nos debemos cuidar unos de otros en nuestra persona y en nuestra propiedad. Entonces, estos puntos son importantes porque demuestran la relación que debemos llevar unos con otros. Y eso, claro, es importante para la Biblia y para nosotros hoy en día. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Es una lección un poco más corta porque no estamos viendo tantos versos, pero la próxima lección que comienza la próxima vez, ya estamos hablando de una sección un poco más grande y por eso queremos tratar eso dentro de su propia lección y así no hacer el video demasiado largo. Y podemos enfocarnos en estas leyes que tienen que ver más con el daño de la propiedad. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí para la próxima lección. Como siempre, hermanos, reciban un gran saludo, un abrazo y como decimos, gracia y paz.